Bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Muchas gracias por estar, muchas gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Jurman, esto es Mates con Historia. Quiero agradecerles muy especialmente a los que comentaron, opinando en el último video, el video dedicado a José de San Martín, uno de los libertadores de América. Esta cosa de si era un agente británico, no logran convencerme de que lo sea. En fin, no vamos a volver sobre eso, les agradezco los comentarios, la difusión. Y hay algo que quedó picando, ¿no? Hay algo que quedó picando de ese video y tiene que ver con la idea de hispanidad, ¿no? Nosotros debemos rescatar la idea de hispanidad hoy en el siglo XXI. Sí, estoy convencido de eso. Por eso yo soy hispanista, ¿sí? Ahora, ¿de qué hispanidad hablamos? Porque yo hablo de la hispanidad que se forjó. Esto es un proceso que dura siglos. Nos podríamos remitir a las monarquías castellanas de la Edad Media, pero hay un momento mucho más emblemático y crucial en la formación de lo que llamamos hispanidad, que es el reinado de los Reyes Católicos y Fernando e Isabel. Le dedicamos un Mates con Historia a Isabel la Católica. Y sobre todo cuando accede al trono español Carlos I de España, que es el nieto de los Reyes Católicos. Y con él se inicia el reinado de la Casa de Austria, o la Casa de Habsburgo, es lo mismo, que va a durar 2 siglos. Y sobre todo el primer siglo, el siglo XVI, es cuando España descubre América, conquista América, y se dan los reinados de Carlos I y su hijo Felipe II. Pero esa dinastía va a ser desalojada del trono y van a llegar los Borbones, una casa real de origen francés, en el 1700. Y aún están en el trono español. Pero es una casa de origen francés. Y con ellos cambia el contenido. El envase sigue siendo el mismo, el Imperio Español. Pero va cambiando de modo sutil el contenido de la hispanidad. Entonces, ojo con esto de rescatar cualquier hispanidad, ojo. O por lo menos, no es una advertencia, es deslindar los contenidos. Porque yo adhiero a una hispanidad con ciertos contenidos, con los que me identifico. La hispanidad que encarnó y que creo que puede volver a encarnar en el siglo XXI, estoy convencido de eso, ciertos ideales, valores, virtudes, principios, una impronta de persona humana. En cambio, no tengo nada que ver con la hispanidad de los Borbones, con el primer Borbón, Felipe V, y con el actual, Felipe VI. No tengo nada que ver con ellos. No tengo nada que ver. Por eso, ojo con la hispanidad a la que adherimos, porque esto es como la gente que es monárquica, ¿no? Hay un diario muy conocido en España, creo que es el ABC, que una portada de hace unos años decía: con la monarquía siempre, decía el diario. La monarquía es un instrumento, es una forma, es una herramienta. En tanto sea útil a cierto contenido, entonces es válida. Ahora, ¿qué pasa si esa forma traiciona el contenido? Yo le preguntaría a los del diario ABC: ¿y si mañana tenemos un rey talibán, protestante o ateo? ¿Seguimos siendo monárquicos? Porque en el fondo es la negación de la hispanidad a la que todos nos referimos. Entonces, ser monárquico por la monarquía es medio ridículo, es confundir fines con medios, herramientas con materia, con la obra que yo quiero conseguir, o contenidos y formas, ¿no?
Y hay un momento, ahora vamos a ir a este libro, ¿no? Imperio, Fobia y Leyenda Negra, María Elvira Roca Barea, ya lo hemos comentado, voy a volver a leer un poquitito, muy recomendable. Para mí hay un momento de quiebre en esto de qué hispanidad defendemos, porque cuando están la Casa de Austria en el trono español 2 siglos, ¿sí? Esto lleva tiempo. Se produce la conquista de América, se estructura la sociedad americana, las universidades. Va a tener una enorme gravitación en los temas que estamos viendo. La escuela de pensamiento de una universidad, va a haber 2 universidades que compiten en méritos y en prestigios. La Universidad de Alcalá, me estoy refiriendo a la península, ¿no? Y la Universidad de Salamanca. Y en esta última se va a formar por una corriente de pensadores, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, en fin. Lo que se va a llamar la Escuela de Salamanca. ¿Qué fue la Escuela de Salamanca? Ahora vamos a leer algo de María Elvira Roca Barea. Pero en lo que a mí me interesa destacar acá, en esta diferencia y en esta tajante diferencia abismal que va a haber entre la España y el hispanismo de la España imperial de 1500 a 1700 y lo que viene después, que es la antítesis de lo anterior y que es un poco la resaca de la borrachera. O sea, los Borbones van a usufructuar durante un siglo las joyas de la abuela, claro, que eran incalculables, que eran de un gran valor, pero comienzan una labor sistemática de dilapidación de esa fortuna, digámoslo con todas las letras. Con los Borbones no tengo nada personal, pero le hicieron mucho daño a España y América, ¿sí? La escuela de pensamiento en Salamanca, estructurada en los pensadores que acabo de mencionar, va a reflexionar sobre muchos temas. España se da el lujo de reflexionar los justos títulos, es decir, si tiene legitimidad para la conquista y lo que va a hacer en América. La cuestión del trato a los naturales de América, reflexionan sobre estos temas. La controversia de Valladolid de 1550, auspiciada por la corona. Carlos I es emperador de Alemania también, es el sujeto con más poder temporal del planeta en ese momento. Y reúne en Valladolid a Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, y su conocida disputa con Ginés de Sepúlveda, para ver cómo organizar esta cuestión del modo más justo posible. España se daba el lujo de estas reflexiones. Holandeses van a hacer esto, ingleses van a hacer esto, franceses van a hacer esto, reflexionar sobre cómo conducirse con los pueblos dominados, pero de ninguna manera. España sí, la España de los Austrias, la España de los Reyes Católicos. Y un tema sobre el que van a reflexionar estos teólogos, estos juristas, va a haber frailes dominicos, va a haber frailes jesuitas, es sobre la legitimidad del poder real. Un tema que siempre está vigente en todas las sociedades, por eso no es remontarnos a una arqueología histórica de hace 4 siglos que no tiene hoy razón de ser. No, siempre es válido responder a esta pregunta. ¿En virtud de qué motivo, de qué razón los que mandan deben ser obedecidos? La legitimidad del poder. ¿Cuál es la legitimidad del poder? Y esto va a llevar a los teólogos, juristas de la Escuela de Salamanca, fomentado este pensamiento por la corona, pero por la corona hispánica durante la época de los Austrias, a reflexionar del siguiente modo. La soberanía originariamente reside en Dios.
quien detenta la soberanía, la potestad, es originariamente Dios, figura eterna, todopoderosa. Y los teólogos españoles razonan que Dios, que es el origen de la soberanía, delega, entrega esa soberanía para el propio gobierno al pueblo en su conjunto. Y es el pueblo que recibe el poder de Dios, que al no poder autogobernarse, claramente, no puede autogobernarse, lo entrega, lo delega al monarca. Pero en esa entrega del poder recibido de Dios, que Dios se lo entrega al pueblo y el pueblo se lo da al monarca, va claramente la idea de que esa delegación no es sin límites. El rey, para los pensadores y los teólogos españoles del siglo XVI, no es un monarca absoluto. ¿Por qué? Porque como recibe un poder que le delega el pueblo, no puede hacer con el poder lo que le plazca. Tiene límites. Hay un pacto en la entrega de ese poder del pueblo al monarca. Esto ya venía de antes, ¿sí? La fórmula de juramento de los caballeros asturianos, aragoneses, cuando elegían un rey. Lo pueden rastrear, es hermosísima esa fórmula, ¿no? Nosotros, que valemos tanto como vos, pero que todos juntos somos más que vos, os nombramos rey. Y mandamos que obedezcas los fines y los intereses de la comunidad. Si sí, acatamos tu voluntad. Y si no, no. Esas son las monarquías de raigambre castellana, ibérica. ¿Algo que ver con la monarquía absolutista? Nada que ver, nada que ver. Y como bien apunta Héctor Petrocelli, un profesor de Historia Constitucional Argentina ya fallecido de la Universidad Nacional de Rosario, donde yo doy clases, eso era la concepción del poder bajo los Austria en la España que construye un imperio a nivel planetario. Esa teoría se va a estudiar y se va a enseñar en las universidades españolas y americanas. Y los reyes españoles van a asumir el poder limitado bajo este tipo de ideas. Cuando vienen los Borbones, en 1700, vienen con sus ideas de poder, que eran bien distintas. Porque allí la prédica del origen del poder real había estado a cargo de pensadores como Baudin o Bossuet, que en esa ecuación en donde había Dios, pueblo y monarca, la ecuación es la que da origen a las monarquías de origen divino, en las que hay solo dos protagonistas, Dios y el rey. El origen del poder y de la soberanía está en Dios, pero Dios se lo da directamente al rey. Se lo da directamente al rey, el ungido de Dios, el ungido de Dios. En este esquema, el pueblo es un convidado de piedra, pero este esquema es francés, es el de Luis XIV, es el de los Estuardo, con Jacobo I en Inglaterra. Estos son países en donde el pueblo es un convidado de piedra. No fue así en la España del 1500 al 1700. Pero claro, llegan los Borbones, una familia de origen francés y que viene con estas ideas políticas. Entonces, claro, esto estaba destinado a cambiar para siempre. Y una de las cosas que magistralmente bien sintetiza María Elvira Roca Barea es que Francia había hecho ya una leyenda negra antiespañola. Era lógico que los franceses lo hicieran. Estaban con envidia del poder que había logrado España. Querían ir en contra de ese poder español. Por supuesto que iban a elaborar un discurso antihispánico. Y sí, son las reglas de juego. Ahora resulta que el nieto de Luis XIV
va a venir a ser coronado rey de España en el trono español y rey de América, de India también, ¿no? Se pregunta Roca Barea, ¿se van a desdecir de lo que estuvieron diciendo durante un siglo y medio? Ahora resulta que España es formidable. No, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? Sería reconocer que estuvieron mintiendo los franceses durante un siglo y medio, ¿no? No pueden hacer eso. Entonces lo que hay es un silencio absoluto respecto de esos 2 siglos, 1500 a 1700. Silencio que se verifica sobre todo en el silencio que tenemos, incluso españoles e iberoamericanos, de lo que fue la escuela de pensamiento de la Universidad de Salamanca, la Escuela de Salamanca. No la conocemos. Al punto que no la conocemos, si yo le digo un nombre, ¿no? Esperen que ya lo tengo. Martín de Azpilcueta. ¿Le suena? Martín de Azpilcueta. ¿Lo conocen? ¿Escucharon hablar? No, ¿no? Bueno, es el creador de la economía moderna. Es el creador de la economía moderna. Pero Adam Smith, David Ricardo, esos vinieron 2 siglos después. Esos vinieron 2 siglos después. El creador de la economía moderna, el inventor de los estudios sobre la inflación, los costos, sus causas, es Martín de Azpilcueta, integrante de la Escuela de Salamanca. ¿No me creen? Vamos a leer un poquito de María Elvira Roca Barea. Un episodio destacado en la aplicación de esta ley del silencio. Esta ley del silencio es con la que vienen los Borbones. Con los Borbones viene el afrancesamiento de la corte y de la monarquía española. Esto digo por lo del video pasado. ¿Vale la pena dar la vida por los Borbones? Que se avergüenzan de España y proceden de una monarquía que habló pestes de la obra de España durante siglos. Recordemos, el primer Borbón en llegar al trono francés, Enrique IV, es el de la célebre frase París bien vale una misa. Ese es el Borbón más conocido, Enrique IV. ¿Por qué París bien vale una misa? Porque él era hugonote, era protestante, pero quiere ser rey de una nación mayoritariamente católica. Y por eso París, es decir, el trono, bien vale una misa. Ese es el convencimiento tan profundo en materia religiosa del más lejano antepasado del actual rey de España, ¿no? En fin, ustedes evalúen qué hispanidad defienden. Un episodio destacado en la aplicación de esta ley del silencio tiene que ver con la Escuela de Salamanca y afecta no solo a la ciencia jesuita, sino también a la de los dominicos. Juntos eran los grandes agentes de la maldad demoníaca, la versión protestante, ¿no? Y del oscurantismo ignorante, la versión ilustrada. Porque esto, María Elvira Roca Barea dice que la leyenda negra va cambiando de protagonistas. Entonces, durante las guerras de religión, los protestantes, primero los holandeses, luego los ingleses, la van a presentar a la España como una sucursal del infierno, la tierra, ¿no? De ahí la versión protestante. Y luego, en el siglo XVIII, como ya el elemento religioso no era muy válido para acusar a alguien, el iluminismo, originado en Francia, la va a presentar a España como sinónimo de atraso. Y entonces acá enganchamos, ¿no?, con lo de la Escuela de Salamanca. Con el nombre genérico de Escuela de Salamanca se designa a un grupo de iusnaturalistas y moralistas que desarrollaron su labor durante los siglos XVI y XVII principalmente. Se han usado otros nombres como Escuela Española de Derecho Internacional, Doctores de Salamanca, Maestros de Salamanca, etc.
bueno, nombra a todos los representantes, estuvieron todos vinculados a la Universidad de Salamanca, pero bastantes de ellos, como Domingo de Soto, enseñaron fuera de España. Muchos son los campos de estudio y los nombres, pero aquí solo vamos a enseñar un botón de muestra, y aquí es donde viene nuestro personaje desconocido. El manual de confesores y penitentes de Martín de Azpilcueta y Jaureguizar, más comúnmente llamado Doctor Navarro, tuvo 81 ediciones entre la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII. Llega a las 92 ediciones, si tenemos en cuenta las versiones, ediciones parciales y abreviadas. Fue casi inmediatamente traducido al latín y varias veces al francés y al italiano. El comentario resolutorio de cambios es uno de los 4 apéndices que acompañaban la edición del manual y pronto adquirió vida propia. Su difusión fue rapidísima. Hasta 1569 se editó en 10 ocasiones y tuvo varias traducciones. Aquí, en la línea de moral positiva característica de la Escuela de Salamanca, es decir, lo que no se despega de la realidad concreta con la que el hombre tiene que lidiar en cada momento, Azpilcueta ofrece un análisis de la realidad económica de su tiempo, en donde desarrolla por primera vez conceptos que solo mucho después serán estudiados, como el fenómeno de la inflación y los motivos que la provocan. Presten atención a esto. En 1953, Schumpeter publicó su decisiva History of Economic Analysis y ahí dedicó Schumpeter bastantes páginas a Azpilcueta y a otros maestros de Salamanca. ¿Cómo era posible que hubieran estado olvidados tanto tiempo? ¿Por qué nadie se había dado cuenta de que los principios de la economía política se habían definido en España a comienzos del siglo XVI y que aquellos hombres eran the founders of modern economics? Antes de que la autoridad casi apostólica de Schumpeter, sin duda una de las mejores cabezas del siglo XX, viniera a reconocer la deuda, los economistas de Salamanca vivían en la inopia, en un perfecto estado de invisibilidad, decretado por la inapelable ley del silencio. Porque Schumpeter acierta en todo, pero hay algo que no explica. Existen razones por debajo del silencio que justifican la desaparición de los maestros de Salamanca de los manuales. No es un despiste, ni un oscurecimiento inevitable debido al paso del tiempo. Para comprender lo sucedido hay que situar los hechos en una perspectiva adecuada. No es que hubiera en Salamanca un puñado de individuos anómalos y descontextualizados a los que les dio por pensar en asuntos extremadamente raros y novedosos para su tiempo, como por ejemplo la inflación, sus causas, los conceptos del valor y precio, etc. No fueron unas lumbreras que iluminaron solo a sí mismas, como fanales en medio de una isla desierta. Para empezar, fueron varias generaciones de profesores y alumnos. Sus obras fueron traducidas a distintos idiomas y sus versiones latinas fueron estudiadas allí donde de ellos viajó, estudió, enseñó fuera de España. Pero en un momento determinado se les deja de mencionar porque son clérigos. Para más INRI, dominicos y jesuitas en su mayoría. 2 órdenes que primero encarnan las pecaminosas tinieblas del papado en el mundo protestante y luego la oscuridad misma de la superstición y la sinrazón en la Ilustración. En el mundo protestante no se les podía ni traducir ni mencionar, condena que se hizo aún más rigurosa con la Ilustración. Adam Smith pudo muy bien haber conocido a Azpilcueta,
pero se hubiera dejado matar antes de citarlo y reconocer que había aprendido algo de un dominico. Es así, es así. Para finalizar, los Borbones no solo vienen con ideas políticas y filosóficas distintas, sino que van a ser representantes espectaculares de eso que llamamos el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Sí? El pobrerío lejos. Ellos van a leer a Voltaire, van a estar familiarizados con toda esta caterva de filósofos creadores de la idea de modernidad, de progreso indefinido, etcétera, etcétera. Después todo o buena parte de esto demostró ser mitos. Mitos. Pero, como dice María Elvira Rocabarria, que es atea, dicho sea de paso, parece que los oscurantistas somos nosotros, ¿no? Los que rescatamos el pensamiento hispánico previo. En fin, esto yo quería un poco traerlo a colación porque a veces se invoca la hispanidad y no se aclara muy bien qué hispanidad. La hispanidad de los Borbones a mí no me convence. ¿Qué quieren que les diga? Esto no es algo a título personal con ninguno de ellos. Pero ahí tenemos a don Juan Carlos I de Borbón, retirado de la vida pública por varios escándalos que jalonaron su vida. ¿Qué elige? ¿Qué lugar elige para terminar con sus días? Abu Dhabi elige. Emiratos Árabes Unidos. Yo no digo que haya optado por ser un Carlos I, que abdica y se va al monasterio de Yuste a vivir en estado contemplativo. Ya sé, puede que no sea así. No es válido exigir esto a un monarca del siglo XXI, pero heredero de un imperio bioceánico, elegir Emiratos Árabes Unidos para pasar sus últimos días. Bueno, esos son los Borbones. En el fondo, nunca maridaron bien con lo español. Por más que hablen así cecioso y que coman paella y se tomen un vinito cada 2x3. Entonces, ojo con la idea de rescatar una hispanidad que en realidad, bajo el periodo de los Borbones, sobre todo en el siglo XVIII-XIX, fue la negación a sus raíces. Una hispanidad encarnada por una monarquía que se avergonzaba de sí misma. Yo no tengo nada que ver con rescatar esa hispanidad. Espero que les haya gustado, que estén bien, buena semana, comenten, difundan. Nos vemos la próxima si Dios quiere.